Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Osvaldo Sosa y estás en mi canal En Busca de la Historia. Hoy vamos a darle continuidad a un tema más o menos que hicimos hace 3 o 4 semanas, que es la Guerra del Pacífico. Pero tú sabes que la Guerra del Pacífico tiene varios escenarios. Uno de ellos es el mar. Así que hoy vamos a desarrollar la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, pero no vamos a empezar sin antes felicitar y agradecer a los suscriptores que se están, valga la redundancia, suscribiendo a mi canal de YouTube En Busca de la Historia. Así que vamos con el tema de admisión, ¿ya? Y felicitaciones a los alumnos que tengo en el grupo de estudios que tengo virtual, que son constantes en mandar sus preguntas, en cuestionar, en contestar las preguntas que yo hago también. ¿Ok? Muy bien. A ver, la Guerra del Pacífico, entonces ya sabemos, ¿no? Empieza por la campaña marítima bélicamente hablando. Pero hay que ubicar el contexto. En la clase anterior ya observamos que los antecedentes y las causas de la Guerra del Pacífico. Entre ellas básicamente está el impuesto de 10 centavos propuesto por Hilarión Daza. Ahora, la declaratoria de guerra de Chile a Perú exactamente se da un 5 de abril de 1879. Así que si tú piensas que el autogolpe de Fujimori solamente es el 5 de abril, te equivocaste. ¿Okay? Hay dos hechos importantes el 5 de abril. Pero yendo al tema principalmente, la Guerra del Pacífico, si bien es cierto se declaró oficialmente la guerra ya a Perú el 5 de abril, va a ser hasta el 12 de abril en el que se desarrolle la primera batalla o el primer combate, porque recuerden que fue en el mar. Este combate, ¿no?, se va a desarrollar geográficamente hablando en esta zona. Pero ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante. La Guerra del Pacífico tuvo dos almirantes importantes ya en este caso dirigiendo las embarcaciones o los buques más importantes tanto de Perú y Chile. Por parte de Perú estuvo Miguel Grau, don Miguel Grau Seminario, que pidió permiso al Senado de esa época, para dejar de ser diputado por unos meses, ya que él estaba teniendo una participación política. Pero como él veía que faltaban hombres en el Perú en esa época, él pide permiso y se enrola al ejército peruano, en este caso a la Marina de Guerra. Por el lado chileno está William Rebolledo. ¿Okay? Muy importante conocer el nombre de ese personaje, al igual que Grado, porque ellos van a dirigir diversas embarcaciones. Por ejemplo, en el caso del Perú, vamos a tener al Huáscar, vamos a tener a la Independencia, vamos a tener al Pilcomayo, vamos a tener a la Unión, embarcaciones que de una otra manera con sus pros y sus contras sirvieron en la Guerra del Pacífico. En Chile estuvieron el Blanco Encanada, el Cochrane, también está el O'Higgins, el Magallanes, ¿no? Embarcaciones importantes también en la época. Muy bien, en ese contexto entonces hay que recordar que la campaña marítima se desarrolla solamente en el año 1879. ¿Ya? Muy bien, entonces acá la primera, geográficamente hablando, vamos a conocer la primera batalla, o el primer combate, perdón. Acá tenemos el combate de Chipana, también conocido como Bloa, ¿ya? Ahora, en este combate no pasa mucho en realidad, ¿no? Quienes se encuentran más que se enfrentan, por el lado chileno está el Magallanes, que es un cañonero, ¿ya? Y por el lado peruano está el Unión y el Pilcomayo. El Pilcomayo también era cañonero, pero recuerda que básicamente servía como transporte, ¿ya? El Unión y el Pilcomayo tratan de, digamos, neutralizar al Magallanes, pero el Magallanes huye, no contesta el ataque. Ahora, el almirante Latorre decide eso. Latorre, almirante chileno. ¿Okay? Como te digo, no pasa mucho. Básicamente no se considera una derrota chilena ni una victoria peruana. No, es algo simbólico nada más. La embarcación chilena no contesta el ataque peruano, ¿ya? Y tampoco deciden ir a su casa. Así que como que no pasa mucho en el combate Loa y Chipana, pero sí es considerado el primer combate naval en la Guerra del Pacífico. Luego nos vamos a ir hacia el norte, hasta aquí, geográficamente hablando. Esto ya vendría a ser el Perú, recuerda, ¿no? Acá se va a dar un combate muy importante tanto para Perú como para Chile. Este es el famosísimo combate
combate de Iquique. ¿Ok? Ahora, como la campaña marítima, Chile ha puesto bastante carne en el asador, por decirlo de una otra manera, ¿ya? Las embarcaciones chilenas se dirigían hacia el norte, pero no todas, ¿ya? William Rebolledo había mandado sus embarcaciones principales, que eran el Blanco Encalada y ¿cómo se llama? El Cochrane, hacia el norte, pero recuerda que por aquí, aprovechando la velocidad y sobre todo la nubosidad de la costa, había una embarcación peruana muy importante. ¿Cuál era? El Huáscar, que está acompañado con la independencia. Acá digamos que va a haber sí un conflicto bélico. ¿Okay? Por esta zona entonces el Huáscar va a llegar y se va a topar con dos embarcaciones chilenas. Una es la Esmeralda y la Covadonga. ¿Quién se enfrenta con quién? Porque recuerda, Esmeralda y Covadonga por parte de Chile y en este caso va a ser la Independencia y el Huáscar. ¿Quiénes eran los capitanes o almirantes de esas embarcaciones? Carlos Conde de la Covadonga, Arturo Prat de la Esmeralda, los dos barcos chilenos, Guillermo Mora en la Independencia y Miguel Grau en el Huáscar. Ahora, para separar, ¿no? Porque recuerda que estás en territorio peruano. Recuerda que el que ataca primero ¿no? Es el Huáscar a la Esmeralda. Son dos barcos contra dos. Profesor, ¿y qué pasó con la Independencia y con la Covadonga? La Covadonga huye, trata de huir. Un barco relativamente veloz. Pero la Independencia era más veloz que la Covadonga. Por una mala acción de Guillermo Mor, la Independencia termina hundiéndose. Y eso que era nuestro mejor barco. Imagínate. En cambio, la Esmeralda tenía un gran problema. Y ese problema se llamaba el Huáscar. La Esmeralda era un barco de madera. Uno de los peores barcos que tenía Chile en ese momento. ¿Okay? Y el Huáscar era un blindado. Si bien es cierto, es un monitor que no está adaptado para la guerra, o no, originalmente no es un barco de guerra, fue adaptado en Inglaterra y traído después para precisamente este acontecimiento. El Huáscar ataca muchísimas veces con diversos cañones, o 50 cañones aproximadamente a la Esmeralda, pero solamente le dan 2 oportunidades. ¿Okay? Ahora, ¿por qué le dio en muy pocas oportunidades? Porque la Esmeralda se puso estratégicamente aquí. Y recuerda que este es territorio peruano. Si el Huáscar, que estaba aproximadamente por acá, no tenía precisión con sus disparos, iba a atacar las ciudades peruanas que estaban aquí. ¿Ok? Es por eso que además tuvo una cierta distancia, porque se pensaba que aquí entre el Huáscar y la Esmeralda había unas minas, cosa que fue totalmente descartado, y por eso el Huáscar, ¿no? Se le va encima a la Esmeralda. ¿Okay? Entre tantas embestidas o espolonazos, creo que se llama así en el término marítimo, hay que recordar que a la tercera embestida, digámoslo así, la Esmeralda sufre daños irreparables. Tanto es así que su máquina de vapor, la máquina de vapor que tenían ahí, explota y muchísimos chilenos mueren. Ahora, pasa que los chilenos, algunos, básicamente 3, ¿no? saltan al Huáscar, entre ellos está Arturo Prat, almirante chileno o capitán chileno en ese momento. ¿Okay? Hay que recordar una cosa, Arturo Prat muere en el Huáscar, ¿okay? Muere en el Huáscar. Ahora, con una Esmeralda totalmente casi destruida, ¿no? Recordamos, o hay que saber entonces, que los chilenos no se rindieron así nomás. Por eso para Chile el combate de Iquique es muy importante, ¿no? Y tiene relativa importancia también para el Perú, porque Arturo Prat muere de un balazo en la cabeza, acá en el Huáscar, y como ya es bien sabido, Miguel Grau recoge las pertenencias de Arturo Prat, entre ellas su gorra de marinero, de capitán, su espada y un revólver que él tenía cuando sube al Huáscar. Y también es sabido que en ese mismo acto, tras el hundimiento de la Esmeralda, muchísimos chilenos estuvieron en el mar y en un gesto de caballerosidad, pero sobre todo de humanidad, Miguel Grau los cobija, los recoge y les da inclusive comida y los lleva hasta Chile. ¿Okay? Entonces digamos que ese es el acontecimiento más importante, o ese es el desarrollo de la guerra en el tema marítimo, pero con una victoria clara del Huáscar sobre la Esmeralda. Y bueno, la pérdida lamentablemente de nuestra mejor embarcación, que en este caso sería la Independencia.
¿ok? Por Guillermo Moro, ojo. Después viene una de las batallas más importantes para el Perú, o probablemente la batalla más importante de toda la historia naval de nuestro país, es el combate, como ya me imagino sabrás, el combate de Angamos, ¿ok? El combate de Angamos. En el combate de Angamos dura 3 horas aproximadamente el combate de Angamos, de los cuales lamentablemente Grau solamente participa 10, y no es que se haya ido del combate, sino lamentablemente en uno de los tantos bombazos que las embarcaciones chilenas, el Cochrane, el Magallanes, tienes ahí el Blanco Encalada, el O'Higgins también estaba ahí, envían hacia el Huáscar, lo bombardean al Huáscar, y el tercer bombazo cae en la caseta donde estaba dirigiendo el almirante Miguel Grau Seminario, y muere a los 10 minutos. A los 10 minutos muere. Luego de ello, pues el Huáscar deambula por el océano, es perseguido por las embarcaciones chilenas, y después de 3 horas todavía es capturado el Huáscar. ¿Okay? Así que si pensamos que Huáscar, entre comillas, si se puede decir que dio férrea resistencia, como que nos equivocamos mucho, ya Grau solamente dura 10 minutos en el combate nada más, pero se me estaba pasando, pero entre el combate de Iquique y el combate de Angamos hay aproximadamente 6 meses de diferencia, ¿ya? ¿Por qué, profesor? El Huáscar ya sabemos que es un barco chato, un barco ágil, muy veloz, iba a 15 nudos, ¿ya? Y su misma velocidad, y tenía una artillería muy buena en aquel momento, pero eran el Blanco Encalada y el Cochrane eran muchísimo mejor. Va a acontecer un momento en esos 6 meses que se van a denominar las correrías del Huáscar. ¿Y qué son las correrías del Huáscar? Son movimientos estratégicos que tiene el Huáscar con el objetivo de demorar la guerra. ¿Para qué? Para que el Perú se pueda armar otra vez. Ahora, había mucha desidia por parte del gobierno peruano en aquel momento, dirigido por Prado, el presidente Prado en aquel momento, ¿no? Aprovechando la nubosidad de la costa y sobre todo su velocidad. ¿Ok? Así que, bueno, eso ha sido, digamos, un resumen, creo importante, de la batalla de Chipana, donde no pasó mucho, recuerda, pero las embarcaciones son muy importantes, ¿ya? Acá el Pilcomayo y la Unión hacen huir, o en todo caso huye, pues, voluntariamente el Magallanes, ¿ya? Acá en Iquique participan 2 barcos peruanos y 2 chilenos. El nombre de los almirantes o capitanes también lo hemos mencionado. Por parte de Chile, Arturo Prat y la Esmeralda, Carlos Condel en el caso de la Covadonga, y en el caso peruano, Huáscar, ya sea Miguel Grau, y Guillermo Mor en el caso de la Independencia, que termina hundiéndose. Ahora, Guillermo Mor, hay que mencionar acá esto rapidísimo. Guillermo Mor lo que hace, o lo que le van a hacer sentir en todo caso también, cuando se pierde Angamos, y antes perdida la Independencia, no tenemos mejor barco, toda la prensa, Pierola, los enemigos del Perú, curiosamente, que eran peruanos también, le echaron la culpa de que el Huáscar haya caído, y de la Independencia, y de la muerte de Miguel Grau. Tan es así que después, posteriormente, Guillermo Mor combate en Arica, ¿no? Él quiere tener su revancha personal en Arica, él muere también en Arica, ¿okay? Pero vistiendo un traje negro en señal de luto. ¿Okay? Bueno, y en Angamos ya sabemos que Miguel Grau dura solamente 10 minutos, lamentablemente el caballero de los mares. Ahora, existen anécdotas muy interesantes, que cuando los chilenos y argentinos van a celebrar digamos un aniversario más de la Guerra del Pacífico, almirantes chilenos piden un brindis y están hablando bondades de la persona por quien estaban brindando, y un almirante chileno dice que brindemos por Miguel Grau, el caballero de los mares, y todos los chilenos se quedaron así, anonadados. ¿Ok? Bueno, eso ha sido la clase del día de hoy, de la Guerra del Pacífico, en el tema de la campaña marítima, solamente para recordar nada más el territorio de esa época, ¿no? Este vendría a ser el Perú, este vendría a ser Bolivia, y esto vendría a ser Chile. ¿Ok? Muy bien, nos vemos, cuídense, no te olvides, si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete, comenta, es muy importante eso también, y nada más,
hasta otra oportunidad y obviamente el tema siguiente va a ser la campaña terrestre de la guerra del Pacífico. Nos vemos, cuídense.